Vamos a dar inicio a la teleclase práctica del módulo 3. Como en los anteriores vamos a hacer una pequeña introducción para refrescar los conceptos principales para que así podamos abordar el práctico. El módulo 3, recordemos, habla de toda la parte de planificación, ¿sí? Toda la parte de planificación del área de producción específicamente. ¿Qué es lo que pasa? Nos va a ser útil recordar que la planificación es la primera etapa del proceso productivo. Recordemos que el proceso de administración tiene 4 etapas. Estamos hablando de la planificación, que sería el primer avance o la primera introducción en lo que es el proceso de administración. Y sería importante también recordar que la planificación la hacemos en los distintos estratos de la empresa, ya sean tanto estratégicos, operativos, como de los mandos medios. En este caso vamos a introducir algunos conceptos específicos como el de planificación agregada, donde podemos decir que la planificación agregada aplica tanto a empresas manufactureras, empresas productivas, como empresas de servicio. Muchas veces se piensa que como estamos hablando de una planificación agregada de producción, es aplicable solamente a empresas que fabrican, que producen, que el bien terminado es un bien tangible. A diferencia de eso, tenemos que la planificación agregada la podemos usar tanto en empresas manufactureras, en esos casos se denomina plan de producción, ahí sí tiene ese nombre, y en las empresas de servicios hablamos de un plan de personal. Y ya vamos a ver que en cada uno de estos utilizamos distinto herramental o distintas técnicas para definir cada uno de ellos. Dentro de la planificación agregada tenemos 2 tipos de alternativas para utilizar y proponerla a esta planificación. Simplemente podemos proponer alternativas reactivas, reaccionando a la demanda de mercado, o reaccionando a la deficiencia de algún producto, o podemos tener alternativas agresivas. Estas últimas es cuando tratamos de inducir algún cambio en el consumo de dicho producto, dicho servicio. Eso como concepto de planificación agregada. Dentro de la planificación agregada, otra de las herramientas que podemos utilizar es el plan maestro de producción, que acá sí ya tenemos una relación exacta entre las estrategias generales de la empresa con los planes tácticos. ¿Por qué? Porque el plan maestro de producción justamente es el que tiene que ir relacionando específicamente esa estrategia general que tiene la empresa con los planes netamente operativos, es decir, todo aquel plan que yo implemente para la producción, para las cantidades que voy a producir o las cantidades de servicio que voy a prestar, sí o sí tienen que estar vinculados con la estrategia general de la empresa. La idea es ir elaborando todos estos conceptos en forma separada, suelta, para al final poder llegar a una integración de dichos conceptos. Otra de las herramientas que se utiliza es la planificación de requerimientos de materiales. Esta herramienta sí es mucho más específica porque se usa para gestionar o administrar inventarios provenientes de una demanda netamente dependiente. Recuerden que en lo que vimos tenemos que la demanda puede ser dependiente o independiente. La demanda dependiente va estrechamente vinculada a esa demanda independiente, que no tenemos certeza de cuánto se puede producir, y la demanda dependiente va vinculada o va siguiendo la demanda justamente principal o la demanda independiente. En este caso, la planificación de requerimientos de materiales, para que sea exacta y determinada, sí o sí lo podemos aplicar a una demanda dependiente. A una demanda independiente
es como que sería poco efectivo, ¿sí? Con todos estos conceptos, con el Plan Maestro de Producción, reconocido a nivel internacional bajo las siglas de MPS, el registro de inventario donde yo voy a tener asentado el stock que yo poseo de mis inventarios, la planificación del requerimiento de materiales, que es conocida como el MRP, y la lista de los materiales que necesito. Voy a tener un nuevo concepto que se llama la explosión del plan de requerimiento de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un adecuado uso de estas 4 herramientas, puedo elevar a un máximo nivel el plan de requerimiento de materiales. ¿Y qué es elevarlo? Tratar de conseguir la mayor cantidad de herramientas y que se obtengan la mayor cantidad de números precisos y exactos. Otra de las herramientas que es viable o que se puede llegar a utilizar es la gráfica de Gantt, ¿sí? Que es donde vamos a ir haciendo un cronograma donde yo voy a programar a futuros cuáles van a ser las actividades mes a mes. Si recuerdan, mes a mes, día a día, va a depender del producto y de la producción. Si recuerdan, en este caso teníamos una especie de gráfico como si fuese un calendario donde voy agendando esas actividades y puedo ir midiendo en qué tengo retraso y en qué no. A su vez también tenemos el diagrama de PERT. El diagrama de PERT, recuerden que es como un flujo donde voy analizando los tiempos. En ambas herramientas, ambas herramientas sí o sí necesito los tiempos, ya sean de producción, de elaboración, de tráfico de materiales, ambas herramientas me van a servir para lograr una eficiencia en la programación de la producción. Son herramientas que son exactas, donde se miden los tiempos en formas precisas. El diagrama de PERT es un diagrama que es muy utilizado en las distintas empresas. Las empresas de servicio lo usan mucho, las empresas que se dedican a elaborar sistemas, porque justamente la velocidad de respuesta o la velocidad del armado de algo se necesita quizás por hora, por tiempo, y son herramientas que nos tienden a llevar a eficientizar esta programación. Yo por prueba y error voy midiendo los tiempos y vamos a ir mejorando en sí todos los procesos. Todas las herramientas que hemos visto acá no deben perder de foco la estrategia de la empresa y el área en la cual estamos. Es decir, para agregar un poco, el plan agregado o plan de producción en una empresa de tipo manufacturera se focaliza en las tasas de producción y manejo de inventario. En cambio, el plan de personal, el plan agregado, que en el caso de la empresa de servicios se llama plan de personal, se destina en una compañía de servicios a la composición del personal y a otros aspectos netamente vinculados a la mano de obra. Veamos la diferencia que hay entre uno y otro, la importancia, donde en uno son netamente los índices de producción, manejo de inventario, la gestión del suministro. En la otra netamente es mano de obra y personal. Lo importante es que el plan maestro de producción, conocido como MPS, no pierda de vista, como dijimos antes, la estrategia que han planteado, recuerden, los directivos, porque justamente lo que quiero que tengan en claro es que nosotros tenemos en los distintos estratos de la empresa, ubicados en la pirámide que tenemos acá, hablamos de la estrategia general, plan maestro de producción y planes tácticos. Entonces acá es lo que vemos como relaciona el plan maestro de producción, las estrategias generales con los planes tácticos. Ambas se deben corresponder. La planificación de requerimientos de materiales, el MRP, se creó con el objeto de administrar la producción y a su vez la entrega de materiales. Es conocido porque tiene grandes ventajas, digamos, esta planificación. Primero, porque calcula la demanda de componentes de los programas de producción, es viable, lo podemos hacer. Proporcionan información para planificar los presupuestos financieros, porque en función a esta cantidad de herramientas que necesitemos,
va a ser la cantidad de insumo monetario que vamos a necesitar, y porque es un programa que está netamente sistematizado y ante cualquier modificación de la demanda permite que actualicemos automáticamente cuáles van a ser la variación de nuestros insumos. Y en esta etapa adquieren especial importancia situaciones que debemos tener en cuenta al momento que vayamos a planificar, ya sea a nivel estratégico, operativo, táctico, en el estrato que sea. Tener en cuenta la planificación del tiempo real de entrega, siempre hablando dentro del área de producción, el tamaño del lote, recuerden que sacamos cuál era el lote económico óptimo y demás, el inventario de seguridad que vamos a utilizar, el tipo de inventario y sobre todo las estimaciones de tiempo. Juegan un papel muy importante en la planificación las estimaciones de tiempo. Cuando hablamos de estimaciones de tiempo, sí o sí nos referimos a distintos métodos de programación de red, que se les llama los distintos diagramas que tenemos. Una de las herramientas más conocidas es el de PERT, la programación de PERT. Es una técnica justamente que nos permite evaluar y revisionar los programas, donde se torna indispensable conocer con exactitud los tiempos estimados que consideramos que nos van a llevar determinadas actividades, ya sea en el proceso productivo, en el área de inventarios, en la entrega. Se torna indispensable el tema de los tiempos. Y el CPM, o conocido como el camino crítico o el método de la ruta crítica, es aquel que nos va a permitir determinar cuál es el camino que, influenciando cualquiera de alguna de las actividades que lo conforman, pueden llegar a modificar los tiempos finales del proceso productivo. Continuamos ahora con la introducción a la situación problemática. En este caso nos vamos a trabajar sobre una empresa, es un supermercado ubicado en una ciudad capital que tiene varias sucursales. Está planteando la posibilidad de abrir una nueva sucursal. Es una empresa de gran envergadura con un número de empleados elevado, estamos hablando de casi más de 500 empleados en la ciudad. Al ser un supermercado tiene una gran cantidad de insumos, maneja una gran cantidad de insumos. Siempre el producto es un producto ya elaborado, un producto terminado, o sea, simplemente lo que hace es ponerlo en manos del consumidor, ¿sí? No hay producción en el medio, no hay ningún tipo de elaboración en el medio. La idea es que podamos usar la técnica, el diagrama de PERT. Es una empresa que realiza planificación. En este caso puntual vamos a analizar la apertura de una nueva sucursal. La idea es ir determinando cada una de las actividades. Ustedes en el trabajo tienen el detalle. Lo que vamos a hacer es tomar como supuesto, uno de los supuestos es que para poder dar un inicio y cierre al diagrama, vamos a tomar dos actividades ficticias como inicio y cierre, la A y la Z. Esto se entiende que son distintas etapas. Recuerden que para que nosotros podamos elaborar correctamente el diagrama de PERT, necesitamos sí o sí conocer las actividades, los tiempos de duración, que en este caso son días de duración, ponerle un nombre a esa actividad y, digamos, saber cuál es la actividad precedente. Por ende, por un lado tenemos, en la primera parte del gráfico o de la tabla, van a tener la actividad, el concepto y detalle de la actividad y los días de duración estimados, ¿sí?
Por otro lado, van a tener la actividad y cuál sería de esa actividad las actividades precedentes, para que nosotros podamos hacer el gráfico o el diagrama de PERT. La actividad W, que es una de las actividades enunciadas, sufre un retraso de 2 días. El gerente de la empresa, siendo una empresa que realiza planificaciones en todos los niveles, ha determinado que van a existir las siguientes actividades. Por un lado, es importante, no aclaré antes, la empresa este centro lo está buscando colocar en un terreno totalmente nuevo. Las sucursales que ya tiene son 6 sucursales, están distribuidas todos dentro de la ciudad capital y alrededor de la ciudad capital. Por ende, este depósito lo van a ubicar en un terreno totalmente nuevo, ya ha sido construido, ya han sido determinados la cantidad de metros cuadrados que se van a necesitar. Ya están las distribuciones hechas. Tenemos que plantearnos ante la situación hipotética que lo único que tenemos que hacer es trasladar, y algunas actividades que se necesitan para trasladar personal, mercadería, terminar de arreglar oficinas, distribuir cómo van a quedar, y dentro de ese lugar que sea el centro de logística de distribución para los centros, para el resto de las sucursales del supermercado. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a cuáles son las actividades que se van a realizar. Por un lado tenemos distribuir las oficinas, tiene una duración de 3 días, diseñar el plan de reordenamiento, ¿sí? Recordemos que se van a tener que reubicar y demás, estamos hablando de 5 días, seleccionar el personal necesario, el personal más capacitado que tengamos dentro de la empresa y si hacen falta incorporar, eso se entiende que ese proceso va a durar 3 días, reacondicionar las instalaciones, 4 días, construir las divisiones internas que va a tener la parte de oficinas y separadores, eso estamos hablando de 8 días, selección de nuevo personal en el caso de haber 2 días, la contratación del nuevo personal, que por todos los estudios y demás que se deben realizar, el gerente supone que son otros 4 días, traslado de archivos y productos, 2 días, cerrar contratos con proveedores y demás, 5 días, y capacitación de los recursos humanos, 3 días, para después proceder directamente a la apertura de la sucursal. Cada una de estas actividades se las ha nombrado respectivamente con la letra P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. O sea que estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10 actividades que hay que realizar. A su vez, para que podamos realizar el práctico, cada actividad sí o sí va a tener una actividad precedente que sin dicha actividad no se puede realizar. Recordemos lo que era el concepto de actividades precedentes. Por ende, la actividad R va a tener como precedente la Q, ¿sí? Vayan viendo que, por ejemplo, la R es seleccionar el personal necesario. La Q es diseñar el plan de reordenamiento. La actividad S, reacondicionar las instalaciones. En este caso tenemos 2 precedentes que son tanto distribuir las oficinas como seleccionar el personal necesario. La actividad T va a tener como precedente la S, la U va a tener como precedente la R, la B va a tener como precedente la U, la W también va a tener como precedente la U, la X va a tener como precedente la actividad Q, la I va a tener como precedente la W, la T y la B. Esto es
a los efectos simplemente de que podamos utilizar la técnica del diagrama de PERT, donde los tiempos son necesarios, podrían haber sido en otro tipo de actividades totalmente aplicable a cualquier tipo de empresa, tanto de servicio como productiva. Y recordemos que otro de los datos útiles para ver qué es lo que pasa, que se ha puesto como posibilidad de variación, es que la actividad W, que es el traslado de los archivos y productos de las distintas sucursales a este depósito central, en un principio tenía estimado unos 2 días de duración. Esta actividad sube un retraso por razones ajenas, sufre un retraso de los 2 días. Por ende, con esta situación problemática planteada, vamos a pasar a la actividad 1 para que vayan elaborando y pensándola. A partir de los datos proporcionados, se solicita realizar el diagrama de PERT. A partir de los datos solicitados en la actividad 2, vamos a necesitar determinar cuál va a ser la duración total del proyecto, la duración del proyecto, ¿sí? Vamos viendo que vamos a ir determinando todos los tiempos. En la actividad 3, lo que vamos a pedir es que, a partir de los datos que tenemos, determinemos la ruta crítica, o CPM, el camino crítico. Recordemos ese concepto. En la actividad 4, a partir de los datos proporcionados, vamos a determinar cuáles son las actividades críticas. Recordemos que son las que tienen los tiempos máximos y que van a conformar parte del camino crítico. La actividad 5, a partir de los datos proporcionados, se solicita determinar cuál fue el tiempo real de duración del proyecto. Lo ideal es que acá tratemos de establecer tiempos estimados, tiempos reales, y sobre esos conceptos trabajemos la actividad. Vamos a juntarnos entre 3, máximo 4, para que puedan hacer el diagrama, dispongan de una hoja blanca o como sea, para poder dibujar un poco. Y bueno, la idea es que puedan ir estableciendo los tiempos y caminos críticos, y a la vuelta nos vemos para ver cómo les fue.
Vamos a proceder a analizar el caso y a ir dando las resoluciones. Vamos a ir viendo cómo les fue yendo a ustedes y cuáles son las dificultades que puede llegar a tener el caso planteado. Resolución 1. Lo más difícil justamente es armar el diagrama de PERT, ¿sí? Recordemos, cuando vayamos a armar este diagrama, tenemos que ir graficando en círculos, cuadrados, como nos parezca más acertado, más cómodo. En cada uno de esos cuadrados o círculos va determinada la actividad por este método, ¿no? El método que hemos elegido en este caso. Es el que hemos elegido y es el que es por ahí también más usado, ¿verdad? Es decir, es donde la actividad no va en la flecha, sino que la actividad va en el núcleo, nodo, como se lo quiera llamar. Lo ideal es que primero en cada uno de esos nodos, o círculos o cuadrados, grafiquemos la actividad que estamos eligiendo. Justamente se le da por nombre una letra para hacerlo más simple, más visual y gráfico. Los días que demoran esas actividades, y recordemos en el cuadro poner cuál es el tiempo de inicio de esa actividad y cuál es el tiempo de fin máximo estimado, ¿sí? Recordemos que vamos trabajando con tiempos estimados en este caso, es decir, estamos planteando la situación sin la hipótesis de que pueda llegar a haber habido alguna modificación. Además, estamos planificando, estamos programando. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Dentro del gráfico que tenemos en pantalla, ustedes van a ver que yo he tomado la opción de, mediante cuadrados, graficar la actividad. Fíjense que tenemos las distintas actividades A, P, Q, A. Un detalle, recordemos que la actividad que está al inicio, que es la A, y la actividad que está al final, es la Z, son juntamente las ficticias que hemos puesto para poder darle un inicio y cierre al diagrama. Y recordemos que al ser actividades ficticias, el tiempo de realización es 0, simplemente es para poder darle un cierre al diagrama. En el caso de la actividad P, para tomarla como ejemplo, que teníamos 3 días, el máximo que habíamos establecido era 3 días, a modo de ayuda, en la parte superior de dicho cuadrado vamos a ir poniendo el tiempo inicial de dicha actividad, es decir, dicha actividad arranca en el periodo tiempo 0, su actividad precedente es justamente la ficticia A, y el máximo de tiempo que tenemos para esa actividad es de 3 días. Por ende, arriba de dicha actividad vamos a poner 0 y 3. Lo mismo vamos a hacer con la actividad Q, que inicia justamente en el tiempo 0, y el máximo de días que teníamos para Q era 5 días. Así vamos a ir haciendo con el resto de las actividades. La R sabíamos que iba a tomar o nos iba a insumir 3 días, pero ¿qué pasa en este caso? Yo ya el tiempo que debo colocar en el margen superior para saber a cuántos días inicia y a cuántos días termina, en este caso la única actividad precedente que tiene es Q, por ende el tiempo de inicio va a ser el máximo de Q, 5. ¿Sí? La actividad tiene 3 días, por ende el tiempo máximo es 8 días. Vamos a tomar otro caso de otra actividad, S, que tiene los tiempos precedentes, que tiene las actividades precedentes, P y R. Fíjense que en dicho caso la actividad nos insume 4 días. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a iniciar esa actividad? Al tener 2 precedentes, al tener 2 actividades que necesitamos antes para poder realizar la S, tenemos P, que el tiempo de máximo final son 3 días, y R, que el tiempo máximo son 8 días. Por ende, ¿cuál va a ser el tiempo en el cual va a iniciar la actividad S? S va a iniciar a los 8 días, ¿sí? Porque es el tiempo final máximo de la actividad precedente. Si yo a esos 8 le sumo los 4 días, me dan los 12 días. La actividad S debería estar finalizada a los 12 días de iniciado el proyecto, ¿sí? En el caso de la actividad U es más simple porque tiene una sola
precedente, por ende empieza en el día 8, los 2 días de la actividad U me da el 10, y así voy haciendo con el resto de las actividades. Vamos a llegar a la T, a la B, a la W. Fíjense que la más compleja, la que tiene mayor cantidad de precedentes, es la actividad I, que es prácticamente donde estamos llegando a la finalización del proyecto. Tiene como actividad precedente la T, la B y la W. En los 3 casos hemos determinado tiempo de inicio y final, tiempo final máximo. Fíjense que la actividad T finaliza a los 20 días, la B a los 14 y la W a los 12 días. ¿Qué tiempo vamos a tomar para inicio de la actividad I? Y vamos a tomar el tiempo máximo de la actividad precedente, que en este caso es 20. Por ende, la actividad I tiene un tiempo de inicio de 20 días, a los 20 días va a iniciar la actividad I y va a finalizar a los 23 días. ¿Por qué? Porque la actividad I nos insume 3 días, ¿sí? Por ende, vamos a llegar a una actividad Z con 0 tiempo de duración, programa o proyección o producto finalizado de 23 días. Lo más complejo en el caso del diagrama de PERT es justamente armar este gráfico, armar el diagrama. Lo importante es no confundirnos en los tiempos, manejar las distintas posibilidades y ir tomando los tiempos máximos de cada actividad. La primera vez que se hace puede llegar a parecer un poco complejo, pero una vez que se va adquiriendo práctica en este tipo de diagramas, no solo que se van haciendo mucho más rápido, sino que empiezan a ser de suma utilidad, justamente para saber cuáles son las actividades, dónde empieza a ser de utilidad. Cuando yo empiezo a comparar este programa, que lo he planificado, lo he proyectado, cuando lo empiezo a comparar con lo que realmente yo he realizado, ¿sí? En este caso hemos tomado una actividad que el supermercado no va a trasladarse y crear un depósito todos los días, pero cuando las actividades son repetitivas, ¿sí? La modificación de un sistema, algún soporte que tengamos que dar, el mejoramiento de un proceso productivo, cuando yo esto lo voy haciendo mensualmente, día a día, semanalmente, va adquiriendo una importancia relevante. ¿Por qué? Porque cuando lo comparo con lo realizado, me va dando cuáles son las actividades que se generan, las actividades o los sectores que fueron generando algún tipo de problemática. Como ya dijimos hace un ratito, la resolución 2 se responde justamente viendo el gráfico. Yo acá estoy preguntando, y entiendan bien la pregunta, es la duración total programada. Entonces, en las preguntas, cuando se hagan las preguntas, no confundamos la duración total programada con la duración total real del proyecto, ¿sí? Porque si hay alguna actividad que me genera retrasos, yo puedo llegar a tener modificado ese tiempo total. En este caso estamos hablando de la duración total del programa. La duración total del programa, según lo que hemos graficado, son 23 días. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar? La resolución 3 nos pide determinar el CPM, la ruta crítica o camino crítico. Cuando yo pongo el camino crítico, voy a tener en cuenta esta actividad de inicio ficticia que creamos, la A, y la de cierre o final, que es la Z. Entonces, cuando yo pregunte la ruta crítica o camino crítico, sí se debe tener en cuenta las actividades de inicio y cierre ficticia, ¿no? Si ustedes se fijan, retomamos el gráfico anterior, el que estábamos viendo, y ustedes van a ver que yo, para elegir la ruta crítica o camino crítico, voy siguiendo el diagrama y voy tomando aquellas actividades que tienen una duración justamente tienen una duración, el tiempo es mayor. ¿Por qué? Porque para llegar a los 23 días máximos que tengo para realizar este proyecto, debo tener en cuenta cuáles son la mayor cantidad de días. Por ejemplo, en este caso hemos tomado el camino de la actividad A, le sigue la actividad Q, que es la que va a 5 días, la actividad R, que no tiene punto de comparación, la actividad S, en la cual llevamos al proyecto a los 12 días,
La actividad T, que ya nos vamos a 20 días, la actividad Y, con la cual ya terminamos el proyecto, que nos vamos a 23 días, y la Z. Entonces, por ende, si nos preguntan cuál es el camino crítico o la ruta crítica, está determinado por las actividades que indica el diagrama. A, Q, R, S, T, Y y Z. Ese es el camino crítico. ¿Qué quiero decir con camino crítico? Que es muy probable que cualquier distorsión de tiempos en alguna de estas actividades, ¿sí? Si yo en vez de la actividad R, en vez de demorarme 8 días, ¿sí? Me demoro, en vez de demorar la actividad R, 3 días, demora 5 días, y voy a modificar el camino crítico. Y probablemente también modifique la duración total programada del proyecto. ¿Sí? En este caso, la ruta crítica es A, Q, R, S, T, Y y Z. Bien, ahora nos preguntan justamente cuáles eran las actividades críticas. No confundamos camino crítico con actividades críticas, ¿sí? En este caso, en el camino crítico incluíamos las actividades ficticias, la A y la Z. ¿Qué pasa con A y Z? No tienen tiempos de producción, no tienen tiempos proyectados, porque no hay actividades, justamente son ficticias. ¿Cuáles son las actividades críticas? Son aquellas actividades que forman parte del camino crítico, sin incluir las actividades ficticias. Por ende, si el camino crítico era A, Q, R, S, T, Y, Z, ¿cuáles van a ser las actividades críticas? Menos la A y la Z, todas. La Q, la R, la S, la T, la Y. ¿Sí? Esas son actividades críticas, por lo cual les pido que repasen y revean que no es lo mismo estos conceptos. Tiempo real, tiempo programado, camino crítico, actividades críticas, ¿sí? Son todas sugerencias de repaso. La resolución 5. Cuando nos preguntan cuál es el tiempo real del proyecto, recordemos que la actividad W era la que se había retrasado 2 días. Yo les pregunto, ¿W forma parte del camino crítico de la ruta crítica? ¿Forma parte de la actividad crítica? No. ¿Qué pasa? Da la casualidad que esta actividad W, que en un inicio nos insumía 2 días, W arranca en el día 10 del proyecto total y termina en el día 12, ustedes van a ver que esta actividad, por más que se retrase, si se fijan en lo que graficaron, por más que se retrase 2 días, fíjense que el tiempo máximo que tomamos para su actividad siguiente, la actividad Y, que tiene como predecesora la W, el tiempo de inicio de la actividad Y es 20. Por ende, esta actividad, tranquilamente, aparte de demorarse estos 2 días, se podría haber demorado hasta 8 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque demorándose 8 días nos hubiese dado un tiempo máximo de W de 20, que coincide con el inicio de la actividad Y. ¿Sí? Por ende, ¿qué es lo que decimos? Que el tiempo real del proyecto se sigue manteniendo en esos 23 días. Esto se debe a la actividad que generó el retraso, no modificó los tiempos finales de las actividades críticas, que es lo que vinimos diciendo recién. Si la demora de la actividad W hubiese superado los 2 días, y más que superado los 2 días, superado los 8 días, en dicho caso se debería modificar el camino crítico. Bien, la idea es que podamos retomar todos estos conceptos y no perdamos el objetivo de que este tipo de ejercitación, este tipo de práctico, está englobado dentro de lo que es la programación, ¿sí? Es parte de lo que es una programación, lo que es una planificación. Por ende, cuando nosotros estamos armando esta ruta crítica, camino crítico, justamente estamos dentro de la etapa de planificación
estamos en la etapa de planificación de la producción. Recuerden que en esta materia una de las dos etapas que más se complementan son planificación y control, ¿sí? Entonces, cuando armamos la programación o este diagrama de PERT, estamos dentro de lo que es la planificación. Cuando comparamos con lo real, justamente lo que estamos haciendo es controlar justamente lo planificado. Vamos a analizar un poco algunas preguntas cerradas con el estilo de múltiple opción, basándonos en el caso práctico que ya vimos. Y un poco la idea es que ustedes vean el enunciado y vayamos deduciendo las posibles respuestas. En el ejercicio 1, la pregunta es: el tiempo programado final del proyecto es de... Si resolvimos el ejercicio práctico de recién, sabemos que lo tendiente de esta pregunta es... en este caso el práctico nos coincide tiempo programado con real, pero si ustedes se fijan, el enunciado habla de tiempo programado. Entonces tenemos 5 opciones: 23 días, 21 días, 22, 32 y 30. En este caso la respuesta es bastante simple, estamos hablando de 23 días como opción correcta. ¿Qué hubiese pasado si el tiempo real hubiese sido más? Nos hubiésemos extendido a 25 días. Y bueno, la respuesta correcta es 23 días. ¿Por qué? Porque yo estoy preguntando el tiempo programado final, ¿sí? No el tiempo real. Bien, vamos al ejercicio 2. El camino crítico. El camino crítico se forma con las siguientes actividades. Y tenemos 5 opciones. Una de las opciones nos dice que el camino crítico se forma con las actividades de Q, R, S, T, Z. ¿Cuál sería lo erróneo en este caso? Que nos estaría faltando la actividad de inicio ficticia y nos está faltando una de las actividades. Por ende, no es correcta. Otra de las opciones es A, P, Q, R, S, T, W, Z. Tenemos varias, si bien tenemos la A y la Z, de inicio y cierre ficticia, tenemos varias que no se corresponden. Otra de las opciones nos dice A, Q, R, S, T, Y y Z. En dicho caso tenemos las actividades críticas y las actividades ficticias. Por ende, sabemos que la correcta es esta: A, Q, R, S, T, Y y Z. En el caso práctico planteado, ejercicio 3. En el caso práctico planteado, para reducir la incertidumbre, el error principal fue no trabajar con los distintos tiempos posibles, optimistas y pesimistas. ¿Qué les parece a ustedes? Estos son 3 conceptos importantes. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de escenario, recuerden, programamos y tenemos un tiempo posible que sugerimos o como gerentes y administradores podemos llegar a proponer, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo manejo ciertos tiempos. Ahora hay ciertas actividades, ya sean propias de la empresa o externas, que no voy a manejar. Si yo estoy definiendo un camino crítico o estoy definiendo cuáles son mis tiempos, justamente lo ideal es no solo determinar el camino posible, sino algún camino optimista. Es decir, ¿qué pasa si en la contratación de personal, en vez de tomarme 4 días, me tomo 2? ¿Qué pasa si en el traslado de los archivos, en vez de 2 días, demoro 15? En ese caso demoro 1 para llevarlo a un nivel optimista. Es decir, ¿qué pasa si yo ajusto todas esas posibilidades, mejoro esos tiempos y cuál sería la posibilidad de mejorar en cuanto a tiempos optimistas?
Y la otra es en cuanto a tiempos pesimistas, es decir, ¿qué pasa si el traslado de archivo en vez de 2 días me demora 10? O la selección del personal idóneo no me toma 2 días, me toma 15 días, porque no encuentro personal capacitado con las condiciones que debe tener para las actividades que yo voy a realizar. Entonces, es súper importante que manejemos un escenario pesimista, es decir, tengamos en cuenta este mismo diagrama que nosotros hicimos, lo hagamos con los tiempos pesimistas, es decir, ¿qué pasa si el cierre de contrato con los proveedores no se da dentro de los días que yo tenía, para los cuales yo tenía estipulado? ¿Qué pasa si los elementos que voy a trasladar no están disponibles cuando yo quería, o el sistema de logística que había diseñado para el traslado de eso se complica, dicho proveedor no puede hacerlo, no hay atrasos, hay paros, entonces hay ciertos imponderables que sería correcto tenerlos en cuenta para al momento de realizar el programa, este gráfico proyectado, las tengamos en cuenta. Entonces, repetimos la pregunta. En el caso del práctico planteado, para reducir la incertidumbre, el error principal fue no trabajar con los distintos tiempos posibles, optimistas y pesimistas. Por ende, dicha opción es verdadera. Bien, hasta que hemos desarrollado todo el ejercicio práctico, la idea de esto es que ustedes puedan llegar a manejar los distintos tiempos y dentro de la gráfica de PERT, el diagrama de PERT, podamos aplicarlo a la empresa en la cual nos encontramos o pretendemos desarrollar. Vamos a hacer un cierre conceptual haciendo un recuento de los conceptos, los conceptos adquiridos que es importante que tengamos frescos. Recordemos que cuando hablamos de planificación agregada, hablamos tanto de plan de producción como plan de personal. Justamente uno se aplica a empresas productivas y a otras empresas de servicios. Cuando hablamos de alternativas reactivas, también hablamos del plan maestro de producción, o conocido como MPS. Otra herramienta que trajimos a colación es la planificación del requerimiento de materiales. Recuerden que lo hacíamos solamente para demandas que conocíamos, para demandas dependientes. Introdujimos el concepto de los registros de inventarios, la lista de materiales, el diagrama de Gantt y de PERT. Recuerden que ambas herramientas lo que buscan es la eficiencia en la programación de la producción. Y lo importante es que cuando hagamos dicha programación de la producción, tengamos en cuenta no solo los tiempos posibles, sino los tiempos pesimistas y los tiempos optimistas. Espero que les haya servido. Un poco la idea de esto es hacer un reconto de todos aquellos conceptos que es bueno poder incorporarlos y no perder de vista que todos estos conceptos están en la etapa de planificación y que no deben perder de vista la estrategia y los objetivos que tiene nuestra empresa.